La Carta de la Tierra es uno de los documentos que ha cobrado más importancia durante los últimos años. Se han sumado cada vez más naciones, cada vez más organizaciones y asociaciones a este movimiento que busca el equilibrio del planeta en todos sus sectores y en todas sus tendencias. Hoy tenemos un invitado muy especial, maestro Alfredo Castillo Ceja. Va a estar con nosotros aquí en Entre Temas de 24/7 Hidalgo. Él es la voz de la Carta de la Tierra aquí en México y va a compartir con usted sus reflexiones más importantes. Mi nombre es Luis Edmundo Borja Pacheco y esto es Entre Temas. Maestro Mateo Alfredo Castillo Ceja, bienvenido a Entre Temas de 24/7 Hidalgo. Qué gusto, qué placer. Un agradecimiento por estar aquí en Canal 3. Sabemos que tiene una agenda muy apretada en distintas partes del país y del extranjero. Le agradecemos mucho a la Universidad de Tula Tepeji apoyarnos precisamente para que esté usted el día de hoy con nosotros y hablar de este documento tan importante que es la Carta de la Tierra. Platícanos un poco, denos la base de qué es en sí esto. Bueno, la Carta de la Tierra surge de un movimiento social motivado por las Naciones Unidas para acompañar la instrumentación del modelo de desarrollo que se generó a raíz de la reflexión del informe Brundtland que se generó en 1972, donde se planteaba que seguía el mismo modelo depredador, mecanicista, materialista. En 50 años íbamos a tener un mundo agotado. A raíz de esto surge la cumbre de 1992, la cumbre de Río de Janeiro para el desarrollo sustentable, donde se convoca a los gobiernos y a la sociedad civil a construir un documento ético que hablara de principios y valores para acompañar la instrumentación del modelo de desarrollo sostenible a través de la Agenda 21. A raíz de esto se empieza a trabajar un consenso mundial, el consenso más importante después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se aprueba la Carta de la Tierra durante la cumbre de Johannesburgo. México fue de los países que suscribió la Carta de la Tierra en el año 2002, y a raíz de esto se han emprendido procesos interesantes en México, como se han emprendido en el mundo con aquellos países que se han sumado a este movimiento. Fíjese que una vez estaba leyendo que Mikhail Gorbachev, el líder icónico de la Unión Soviética y del socialismo, manejaba que había tres conceptos que para él representaban la gran crisis global que existe en el mundo. Citaba que era la violencia, la cual se ligaba precisamente a terrorismo y que incluso absorbía lo que tenía que ver con delincuencia, número uno. Luego citaba como número 2 la pobreza, sobre todo en los países subdesarrollados. Luego citaba como número 3 la sostenibilidad del desarrollo, el tema del medio ambiente. ¿Usted qué tanto comparte esta visión? Y sinceramente, del 1 al 10, ¿qué tan optimista está con la situación actual del mundo en estos tres frentes? Bueno, sin duda alguna, la crisis es un paso para la evolución. ¿Lo ve más optimista? Sí, lo veo más optimista. ¿No lo ve tan oscuro el panorama? No lo veo tan oscuro. Era necesario darnos cuenta de un modelo depredador, para entonces transformarlo. Y por eso han surgido esta tendencia de modelos en la agricultura, en la industria, modelos más empáticos con el medio ambiente, modelos más humanistas que se están generando, ¿no? Mikhail Gorbachev es uno de los 5 miembros de la Comisión de la Carta de la Tierra. Fueron los que promovieron la Carta de la Tierra en su inicio, desde a principios de los 80, para concluir en 1992 con esto, y lanzar el gran borrador final de la Carta de la Tierra en el año 2002. La Carta de la Tierra, pues, es un documento que recoge estas inquietudes de la crisis del mundo, para inspirar a los pueblos un modelo diferente de pensar, de hacer las cosas. Pasar de esos modelos mecanicistas, materialistas, a modelos mucho más humanos.
y donde precisamente lo que plantea Gorbachov de estas tres dimensiones de la crisis de la civilización, la Carta de la Tierra lo recoge, pero lo tipifica como la crisis social, la crisis económica, la crisis ambiental, la crisis cultural, la crisis política y la última crisis, y no por ser la última, la menos importante, la crisis espiritual. Son las 6 dimensiones del desarrollo que tenemos que resolver, en las cuales tenemos problemas en cada una de ellas. Del 1 al 10, ¿qué tan optimista está usted con que puede realmente el mundo abrazar estas 3 dimensiones y progresar? Yo le doy un 8. Un 8, ¿está usted optimista? Y fíjese que antes de irnos a una pausa, hablando de ese 8, muchas personas están celebrando que la Carta de la Tierra precisamente tenga ese último enfoque. El espiritual ha recibido incluso alabanzas de todo tipo de ministros religiosos. ¿Podría explicarnos un poco ese concepto? Claro. Partiendo del ser humano, el aire que está en la atmósfera está en tu cuerpo. El agua que está en los océanos está en tu cuerpo. Los minerales que están en la tierra están en tu cuerpo. La energía del sol está en tu cuerpo. Ajá. Entonces, este cuerpo que uno porta tiene un vínculo profundo con la fuente que te brinda la vida. Entonces, cuando usted habla de espiritual, no es de una religión. No, no. Si me permite, después de una pausa, porque me parece un concepto muy poco común. Sí, claro. Lo vamos a profundizar, el tema de que es espiritual, pero no religiosa. Exacto. La Carta de la Tierra. Quédese con nosotros. Después de un corte, estamos de regreso aquí, en Entre Temas de 24/7 Hidalgo. Mateo Alfredo Castilla Ceja es la voz de la Carta de la Tierra aquí en México y tenemos el privilegio hoy de tenerle en Canal 3. Muchas gracias por estar en Entre Temas. Gracias, al contrario. Y estamos platicando antes de una pausa de un concepto muy interesante. Cuando uno habla de un documento global, se imagina efectivamente cuestiones ecológicas, económicas, sociales, pero que los líderes del mundo aborden el tema religioso como parte de las dimensiones de la crisis que hay en la sociedad, es algo muy atrevido, es algo diferente. Platíquenos más acerca de lo que estaba abordando. No es una religión, No. pero al mismo tiempo es espiritual. Aborda la dimensión espiritual. Aborda la dimensión espiritual centrado en que el ser humano tiene que manifestarse en lo que existe y en lo que vive. El ser humano tiene que buscar su paz propia, tiene que buscar su propia presencia. Y eso lo hace a través de su espiritualidad, independientemente de la creencia religiosa que tenga. La espiritualidad es una manifestación del ser que es transversal ante cualquier religión. Entonces, si tú te das cuenta que como ser humano tienes una presencia en este plano, en este planeta, con lo que respiras, con lo que vives, con lo que comes, con lo que amas, entonces tus vínculos para generar el respeto, para generar el amor y proteger aquello que te mantiene vivo, pues es la espiritualidad. ¿Quiere decir usted que en el mundo hay una especie de crisis de valores que nos ha llevado a ese punto de quiebra? Hay una crisis de valores. La gente ha ignorado la capacidad que tiene el respeto. La gente ha ignorado la fuerza que tiene el amor para lograr una sociedad más justa y sostenible y en paz. La gente nos hemos dejado llevar por el ego, por la ira, por la envidia, por la avaricia principalmente, y que estos elementos embarga el miedo, el temor, y entonces no te manifiestas libremente para ser parte de este movimiento a favor de la vida. ¿Qué tanta responsabilidad tienen de esto las superpotencias del mundo, Estados Unidos, hablemos de China, que de alguna forma u otra suelen ser los países, a veces pareciera ser más destructores, ¿no?, de lo que es el planeta? Pareciera que es un proceso perverso. Hay que generar miedo para controlar al mundo. Hay que generar temor para controlar el mundo. Ahora los científicos en la psicología han hablado de una indefensión aprendida.
Indefensión aprendida. ¿Cómo es eso? La indefensión aprendida es que a través de todos los movimientos en la historia de la humanidad que han atentado contra la humanidad, como de las mismas guerras, pues ha ido alimentando un miedo en la gente, ¿no? Esta violencia que estamos viviendo en el mundo, la violencia del terrorismo, está generando miedo en los seres humanos, temor. Entonces las sociedades se levantan menos, exigen menos, por el miedo que tienen a ser señalados, el miedo que tienen a ser amenazados, el miedo que tienen a ser desaparecidos. Entonces se genera este miedo y esa es una indefensión. Al mismo tiempo somos más violentos, ¿no, maestro? Sí, claro, somos más violentos, pero entonces no construyes un mundo de paz. O sea, ¿cómo vamos a construir un mundo de paz a través de la violencia? Le voy a hacer una pregunta. ¿A quién le conviene a nivel mundial que no vivamos en un mundo en paz? ¿Quiénes ganan con esto? ¿Hay gente que lo provoca desde su punto de vista? Sí. ¿Quién? Los que tienen intereses particulares. ¿Cómo? Por su egocentrismo. ¿Cómo quién? Pues grandes líderes que lo han hecho, lo hemos vivido en el mundo, Hitler. Ahorita en estos momentos ya no hay un Osama Bin Laden, ya no hay un Saddam Hussein, ya no hay esas figuras. Pero hay movimientos, bueno, no quisiera yo hablar de esos movimientos porque son movimientos religiosos, pero hay movimientos religiosos extremistas que buscan el control. Entonces estamos en un punto de quiebre donde la violencia es cada vez, valga la redundancia, más violenta y la espiritualidad es cada vez más espiritual. La espiritualidad se está haciendo como un movimiento silencioso que tarde o temprano tendrá que despertar en los seres humanos para darnos cuenta de lo que somos capaces como seres humanos a través del respeto, a través de la justicia, a través del amor, a través de la tolerancia, a través de la no violencia, a través de la paz. La espiritualidad es la que nos va a permitir manifestarnos a través de esos elementos para construir esto que buscamos todos. Al final del camino tenemos una misión los seres humanos y la misión es la felicidad. Ajá. ¿Cómo es que vas a lograr esta felicidad? A través de generar un modelo de vivir y de convivir con esos valores. ¿Y usted lo ve factible tomando en cuenta, déjeme citar un ejemplo? Se habla mucho de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, no sé, las energías alternativas, ¿le parece? Sí. Pero son muy caras de producir, no Claro. son negocio. El negocio está, por ejemplo, en las energías sucias, digamos, el petróleo, etcétera. Pareciera ser que llega un momento donde a veces el cuidado del medio ambiente no es compatible con la visión económica de corto plazo. Claro. ¿Usted le ve la capacidad al humano de ver más allá de sus narices? Sí, porque lo han visto como una oportunidad perversa para generar una economía. Bueno, si ya sabemos que vamos a tener que resolver el problema ambiental porque está atentando contra la vida y todos los seres humanos lo tienen que hacer, pues entonces pongámosle pesos. ¿Usted ve posible un cambio cultural en ese aspecto? Sí. Y cuando usted habla de la crisis social, nos vamos a ir a una pausa, pero así muy brevemente, ¿me podría dar el concepto para que lo podamos entender y abordar después de un corte? ¿A qué se refieren ustedes con la crisis social? La crisis social es sobre el derecho que tiene el ser humano para vivir plenamente y socialmente. ¿Qué es esto? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un hogar digno, el derecho al medio ambiente sano. Y entonces, si tú vives en estos elementos, estás viviendo socialmente armonioso, adecuado. Pero si estos derechos o estas oportunidades para vivir plenamente no se te ofrecen, entonces estás viviendo en un proceso de crisis social. Después de una pausa, yo le voy a preguntar a usted, de esta carta, que tiene principios bastante interesantes, ¿cómo le van a hacer para que los gobiernos, la sociedad civil, los adopte como suyos y los ponga en práctica? ¿Le parece? Me parece muy bien. Después de una pausa, estamos de regreso aquí en Entre Temas de 24/7 Hidalgo. Gracias. Estamos teniendo una charla muy interesante con el maestro Mateo Alfredo Castillo Cejas sobre la Carta de la Tierra. Maestro, le estamos preguntando acerca de cómo lograr que todos estos principios
que suenan muy bien y que uno debe de estar de acuerdo con ello, lo puedan adoptar, por ejemplo, gobiernos, empresarios, líderes de la sociedad civil. ¿Cómo es el trabajo que hacen ustedes? Bueno, la Carta de la Tierra tiene diferentes usos. El principal y el más fundamental es como un instrumento educativo. Así lo ha declarado la UNESCO como el documento más importante ahora para la educación, para el desarrollo sustentable, aclamada ahora por las Naciones Unidas, para lograr este movimiento transformador en el mundo. Entonces, lo que estamos haciendo es que las universidades adopten la Carta de la Tierra como un instrumento educativo, tal es como lo hace ahora la Universidad Tula-Tepeji, y que la Universidad Tula-Tepeji aquí en el estado de Hidalgo está generando un liderazgo, impregnando a las instituciones educativas para que usen este instrumento. A través de esta dimensión de la educación, pues estamos formando a maestros, a educadores, a jóvenes, para que ellos nos ayuden a transmitir el documento. En principio, la parte educativa, que es una parte formadora, para que todos esos seres humanos educados con la Carta de la Tierra, las decisiones que tomen sean decisiones que están dirigidas al respeto y cuidado de la comunidad de la vida, hacia la integridad ecológica, hacia generar una verdadera justicia social y económica, lograr la verdadera democracia participativa, incluyente, evitar la violencia y construir la paz. Entonces ese es el elemento más importante, pero sin embargo la Carta de la Tierra también es un marco ético para la toma de decisiones. Y entonces aquí es cuando está dirigido a los gobiernos. Que el gobierno va a tomar una decisión de un nuevo proyecto, pues entonces el gobierno puede autoevaluarse con la Carta de la Tierra para ver si el proyecto que va a emprender cumple con los principios y valores de la Carta de la Tierra. Como una ley blanda. Como una ley blanda, efectivamente. Entonces, esto nos ayuda a que el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal tenga la manera de autoevaluarse en su actuación para lograr la sustentabilidad del desarrollo, que ha sido siempre una apuesta por todos los países del mundo, sobre todo de México, ¿no? Entonces la Carta de la Tierra les brinda esta gran oportunidad. ¿Es México campo fértil para la Carta de la Tierra comparado a otros países? Sí, claro. Es un campo muy fértil, hay un gran movimiento histórico ambiental, hay un movimiento histórico social, y que estos movimientos nos permiten fortalecer las acciones que ya ellos vienen haciendo desde años atrás, basado en nuestros principios de la Carta de la Tierra. Entonces, es muy fértil, hay una gran necesidad en transformar los modelos educativos en México, y obedeciendo ahora al llamado de las Naciones Unidas a través de la UNESCO de la Educación para el Desarrollo Sustentable. Entonces la Carta de la Tierra es un documento que va a permitir facilitar a todas las instituciones educativas y a los gobiernos avanzar en este país para el desarrollo sustentable. En el inicio de este Entre Temas, 24/7 Hidalgo del día de hoy, hablábamos del punto de quiebre. Desde la Revolución Industrial prácticamente como que nos desatamos, ¿no? Como una sociedad consumista sin y duda destructiva alguna. En todos los aspectos. Claro. Este punto de quiebre que usted ve que se va a dar pronto y que nos tendría que llevar a una sociedad diferente, ¿cómo visualizaría la sociedad global a nivel mundial en unos 20 años? Unos 20 años, apenas en los próximos 20 años se podría ir dando el movimiento transformador. El movimiento donde nos damos cuenta que el consumismo ha sido uno de los principales enemigos que atenta contra los recursos naturales y con la vida de los seres humanos. Este movimiento consumista ha generado no solamente una crisis ambiental, ha generado una crisis económica. Sí. Ha concentrado los capitales en unos cuantos, ha generado la pobreza. Los grandes científicos economistas han mostrado que el modelo capitalista basado en el consumismo ha generado mucho más pobreza, ha generado mucho más inconsistencias sociales y políticas. Pero los países que viven con el sistema socialista también tienen temas. Claro, no quiere ¿qué pasa? ¿Dónde está no quiere decir que tenemos que volver al sistema socialista. Si capitalismo y socialismo no funcionan, ¿qué hacemos? Se tiene que plantear un nuevo modelo, y el modelo de desarrollo sostenible es el modelo inspirador, es el modelo que tiene que pensar, es donde tienen que salir las ideas creativas para vivir de manera más justa, sostenible y en paz. Como si fuera un capitalismo sensible, digamos.
más bien como si fuera un capitalismo responsable con la sustentabilidad, porque se puede ir a la par, ¿sí? Se puede vivir económicamente, pero con respeto hacia el medio ambiente, con el respeto a los derechos humanos universales, un capitalismo pensado en igualdad y en equidad, un capitalismo pensado mucho más humano. Y entonces podríamos transformar el nombre de capitalismo por un consumo responsable. Le voy a hacer un planteamiento delicado, al mismo tiempo es un planteamiento que hay que hacer. Sí. ¿Qué pasaría? Yo sé que usted está optimista en que vamos a llegar a ese punto de quiebre, que vamos a entender que estamos destruyendo el planeta, que no podemos concentrar la riqueza en tan pocas personas, etcétera. Pero ¿qué pasaría si no entendemos el mensaje? ¿Cómo visualizaría entonces el mundo en 20 años? Habría un colapso tremendo, habría enfrentamientos entre países por los intereses económicos, por el poder en los mercados, habría un levantamiento social, puesto que se pronunciaría todavía más el traslado de seres humanos a países más ricos para buscar un estilo de vida mejor. Migración que se exacerbaría completamente y la violencia crecería por esta ambición de tener y no de ser. Y entonces, pues, lo que estamos viviendo actualmente se exacerbaría cada vez más. Entonces necesitamos que los líderes, y no hablo nada más de los políticos, hablo de todos, empresarios, sociedad, etcétera, los líderes entiendan este mensaje lo más pronto posible. Necesitamos transformar la manera en que hacemos las cosas, la manera que pensamos, la manera que convivimos. Y los valores es una gran oportunidad. Y la Carta de la Tierra nos da esta esperanza. Y nosotros le queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros. ¿Algo que quiera agregar? No, agradecerles a ustedes y a los medios de comunicación. Tendremos aquí en Hidalgo, hoy y mañana comenzamos el taller de Carta de la Tierra. Es un taller de principios y valores que tenemos que internalizar los seres humanos para ser mejores seres humanos con nosotros, consigo mismo, con lo que existe, con lo que vive, y empezar a hacer ese movimiento transformador que va de lo individual a lo colectivo y que las decisiones que tomemos en el futuro sean decisiones que sean justas, sostenibles y en paz, y entonces logremos el desarrollo sostenible. Este taller está dirigido a los comunicólogos. Necesitamos que los comunicólogos, las y los comunicólogos nos ayuden a transmitir este mensaje de la Carta de la Tierra. Ya es un compromiso en México, es un compromiso en el mundo, para que entonces vayamos sumando, vayamos haciendo una sinergia a favor de la vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. A nombre de Jackie Rico, Emma Zarco y nuestro staff de producción, mi nombre es Luis Edmundo Borja Pacheco, el director de Radio y Televisión de Hidalgo, Sergio Isla Solvera. Le invito a mantenerse en la señal de Canal 3. Nos estamos viendo el próximo lunes a las 7 de la mañana en 24/7 Hidalgo y a las 8 aquí en Entre Temas.